para que lo puedan entender. Este tema, así también como los otros temas que van a ver, se los van a dar también la cátedra en diapositivas, pero obviamente las diapositivas no tienen explicación. Yo voy a explicar todo lo que está en las diapositivas, todo lo que está en la bibliografía, así no tienen que resumir porque también le van a pasar la bibliografía y tienen que andar resumiendo sino cada uno de los textos. Fíjense que abarca varios libros diferentes y esto se lo pasan también aparte. Por ejemplo, el tema bioestadística se saca del Hansen de matemática, del Balazán de matemática, del Frumento de biofísica, del Hedge de estadística, del Parisi de biofísica, del Norman y Strainer de estadística, del Sokal de bioestadística y el Spiegel de estadística. Bien, cada tema van a tener la teoría, como vamos a ver ahora, y después aparte voy a subir el trabajo práctico. Bueno, empezamos con la definición. Estadística es la matemática de la experimentación. Es una herramienta matemática que permite describir y tomar decisiones de riesgo calculado en sistemas afectados por la incertidumbre. Permite describir y tomar decisiones de riesgo calculado en sistemas afectados por la incertidumbre. Bien, objetivo. Extraer información confiable de datos obtenidos de variables aleatorias. ¿Qué son las variables aleatorias? Son magnitudes sujetas al azar que pueden ser medidas y procesadas. Es aleatoria justamente porque fluctúa de forma impredecible. Entonces, si fluctúa de forma impredecible, es aleatoria. Por ejemplo, el resultado del Kini 6. Esa sería una variable aleatoria. En las mediciones colectivas de variables aleatorias se definen estos conceptos. Tenemos la población, que son todos los datos potencialmente adquiridos por medición, es el conjunto de todas las observaciones. La muestra, que está en color azul, es el conjunto seleccionado para su medición. Es un subconjunto de la población, un conjunto más chico de la población, con integrantes elegidos al azar. Y después tenemos un círculo más chiquito que es la observación individual, que es el dato o medida puntual. Es cada uno de los valores medidos dentro de la muestra. Cada uno de los valores medidos dentro de la muestra. Bien, entonces tienen que conocer bien el concepto de población, de muestra y de observación individual. Bueno, vamos a dar un ejemplo. Todo lo vamos a ir explicando con ejemplos, así les resulta más sencillo. Recuerden transcribir los videos y van a estudiar directamente de este apunte. Ejemplo, se busca encontrar la relación peso-estatura de varones adultos para la estatura de 1,70 m. Entonces, la población que va a ser el conjunto de pesos de todos los varones de 1,70 m. La muestra va a ser el conjunto de 10 varones seleccionados de esta estatura, al azar. Y la observación individual va a ser el peso de un varón de la muestra. ¿Está? Ese es un ejemplo de cómo pueden reconocer lo que es población, lo que es muestra y lo que es observación individual. Para describir la muestra, primero debemos saber qué tipo de variable estamos estudiando. Las variables que tenemos pueden ser cualitativas, es una categoría a la que se le asigna una característica, un nombre sin que exista un orden. Hay relación de pertenencia y no hay relación de orden. No existe un orden. Entonces tenemos una característica que se le asigna a una categoría, eso es una variable cualitativa. Ejemplo, sexo, nacionalidad, color de pelo. Ven que acá no se sigue un orden. Es una característica puntual asignada a una categoría. ¿Está? Bien. Después tenemos semicuantitativa, también se llama ordinales, que son categorías ordenadas. Hay relación de orden, que acá no había, y hay relación de pertenencia. Por ejemplo, los estadios de una enfermedad. Estadio 1, estadio 2, estadio 3. Hay una relación de orden.
Después tenemos las cuantitativas, donde acá vamos a tener valores numéricos en los que puede establecerse relaciones de proporcionalidad. Hay relación de pertenencia, hay relación de orden y hay relación de proporcionalidad. Las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Discretas abarcan números enteros, o sea, no hay valores intermedios entre valores consecutivos. 1, 2, 3, 4, siempre tomando números enteros. Y las cuantitativas continuas toman números reales, o sea, los infinitos valores que hay entre dos valores. Por ejemplo, entre 1,71 y 1,72. Todos los valores que hay entre esos dos valores. ¿Está bien? Bueno, vamos a comenzar con la primera clase de biofísica. El tema es bioestadística. Es un tema bastante complejo, pero bueno, lo voy a hacer sencillo para que lo puedan entender. Este tema, así también como los otros temas que van a ver, se los van a dar también la cátedra en diapositivas, pero obviamente las diapositivas no tienen explicación. Vamos a ver ahora frecuencia y porcentajes. Se puede realizar para cualquier tipo de variable aleatoria. Está la frecuencia y los porcentajes. Tenemos dos tipos de frecuencia, absoluta y relativa. Vamos a empezar viendo la frecuencia absoluta, que se abrevia FA. Es el número de repeticiones. Se examinan, por ejemplo, 20 personas y voy a tener n igual a 20. N corresponde al número de las observaciones. Si son 20 personas, n va a ser 20. Y la frecuencia absoluta va a ser el número de las repeticiones. Por ejemplo, tenemos 10 personas sin caries, 6 que tienen 2 caries y 4 personas con 3 caries. Entonces, la variable ¿cuál va a ser? El número de caries. ¿Cuál es el valor de la variable? Y bueno, 0, 1, 2, 3, 4 más, según la cantidad de caries. Valor de caries, 0 caries, tiene una frecuencia absoluta de 10. ¿Está? Porque tenemos 10 personas que no tienen caries. Entonces, el valor de la variable es 0 caries y la frecuencia absoluta es 10. Cuando el valor de la variable es 1, quiere decir una caries, ¿cuánto tienen una caries? 0, no hay con una caries. Entonces la frecuencia absoluta es 0. Valor de la variable 2, quiere decir los que tienen 2 caries. ¿Cuántos hay con 2 caries? Hay 6, profe. Bueno, entonces la frecuencia absoluta es 6. Cuando el valor de la variable es 3, o sea, tenemos 3 caries. ¿Cuántos pacientes tenemos con 3 caries? Con 3 caries tenemos 4. Entonces la frecuencia absoluta es 4. Con 4 o más caries no tenemos. Con 4 o más caries no tenemos. Por lo tanto, la frecuencia absoluta es 0. Y n, que es el número de observaciones, vale 20. Bien. Ahora vamos a pasar a la frecuencia relativa, que tiene una fórmula para calcularla. Es frecuencia absoluta sobre n, que es el número de observaciones. ¿Está? Esto es lo mismo que la probabilidad. Y vamos a agregar ahora, para que vayan comparando, una columna más al cuadro que habíamos visto, pero ahora le vamos a poner la frecuencia relativa. Habíamos visto nosotros que cuando el valor de la variable era 0 caries, la frecuencia absoluta era 10 porque había 10 personas que no tenían caries. ¿Cómo saco la frecuencia relativa? Y bueno, tengo que dividir la frecuencia absoluta dividido las observaciones. Las observaciones eran 20. Así que 10 dividido 20 me da 0,5. Esa es la frecuencia relativa. Habíamos visto que el valor de la variable, cuando era 1, una caries, la frecuencia absoluta era 0. O sea, no había pacientes con una sola caries. Entonces la frecuencia relativa va a ser 0 dividido n. 0 dividido 20 igual 0. Bien, cuando era 2, la frecuencia absoluta era 6. Hacemos 6 dividido 20, me da 0,3.
Cuando era 3, el valor de la variable, o sea, 3 caries tenían 4 personas, la frecuencia absoluta es 4. 4 dividido n es 20, 4 dividido n que es 20, perdón, me da 0,2. Y con 4 o más caries, la frecuencia absoluta es 0. 0 dividido 20 es 0. Así que acá saqué la frecuencia relativa. Bueno, acá puedo hacer la suma. Acá hago la suma también. Y si yo quiero pasarlo a porcentaje, ¿qué tengo que hacer? Y multiplicar la frecuencia relativa por 100. 0,5 por 100, 50%. ¿Está? 0,3 por 100, 30%. Así lo puedo pasar a porcentaje. Igualmente, eso está acá del otro lado. ¿Cómo obtenemos los porcentajes? Multiplicando la frecuencia relativa por 100. Ejemplo, 0,5 por 100 me da 50%. Vamos a ver ahora frecuencia y porcentajes. Se puede realizar para cualquier tipo de variable aleatoria. Está la frecuencia y los porcentajes. Tenemos dos tipos de frecuencia, absoluta y relativa. Vamos a empezar viendo la frecuencia absoluta, que se abrevia FA. Es el número de repeticiones. Se examinan, por ejemplo, 20 personas y voy a tener n igual a 20. N corresponde al número de las observaciones. Si son 20 personas, n va a ser 20. Y la frecuencia absoluta va a ser el número de las repeticiones. Por ejemplo, tenemos 10 personas sin caries, 6 que tienen 2 caries y 4 personas con 3 caries. Entonces, la variable ¿cuál va a ser? El número de caries. ¿Cuál es el valor de la variable? Y bueno, 0, 1, 2, 3, 4 más, según la cantidad de caries. Valor de caries, 0 caries, tiene una frecuencia absoluta de 10. ¿Está? Porque tenemos 10 personas que no tienen caries. Entonces, el valor de la variable es 0 caries y la frecuencia absoluta es 10. Cuando el valor de la variable es 1, quiere decir una caries, ¿cuántos tienen una caries? 0, no hay con una caries. Entonces la frecuencia absoluta es 0. Valor de la variable 2, quiere decir los que tienen 2 caries. ¿Cuántos hay con 2 caries? Hay 6, profe. Bueno, entonces la frecuencia absoluta es 6. Cuando el valor de la variable es 3, o sea, tenemos 3 caries, ¿cuántos pacientes tenemos con 3 caries? Con 3 caries tenemos 4. Entonces la frecuencia absoluta es 4. Con 4 o más caries no tenemos. Con 4 o más caries no tenemos. Por lo tanto, la frecuencia absoluta es 0. Y n, que es el número de observaciones, vale 20. Bien. Ahora vamos a pasar a la frecuencia relativa, que tiene una fórmula para calcularla. Es frecuencia absoluta sobre n, que es el número de observaciones. ¿Está? Esto es lo mismo que la probabilidad. Y vamos a agregar ahora, para que vayan comparando, una columna más al cuadro que habíamos visto, pero ahora le vamos a poner la frecuencia relativa. Habíamos visto nosotros que cuando el valor de la variable era 0 caries, la frecuencia absoluta era 10 porque había 10 personas que no tenían caries. ¿Cómo saco la frecuencia relativa? Y bueno, tengo que dividir la frecuencia absoluta dividido las observaciones. Las observaciones eran 20. Así que 10 dividido 20 me da 0,5. Esa es la frecuencia relativa. Habíamos visto que el valor de la variable, cuando era 1, una caries, la frecuencia absoluta era 0. O sea, no había pacientes con una sola caries. Entonces la frecuencia relativa va a ser 0 dividido n. 0 dividido 20 igual 0. Bien, cuando era 2, la frecuencia absoluta era 6. Hacemos 6 dividido 20, me da 0,3. Cuando era 3, el valor de la variable, o sea, 3 caries tenían 4 personas. La frecuencia absoluta es 4. 4 dividido n es 20. 4 dividido n, que es 20, perdón, me da 0,2.
Y con 4 o más caries, la frecuencia absoluta es 0. 0 dividido 20 es 0. Así que acá saqué la frecuencia relativa. Bueno, acá puedo hacer la suma. Acá hago la suma también. Y si yo quiero pasarlo a porcentaje, ¿qué tengo que hacer? Y multiplicar la frecuencia relativa por 100. 0,5 por 100, 50%. Está 0,3 por 100, 30%. Así lo puedo pasar a porcentaje. Igualmente, eso está acá del otro lado. ¿Cómo obtenemos los porcentajes? Multiplicando la frecuencia relativa por 100. Ejemplo, 0,5 por 100 me da 50%. Bueno, gráficos de distribución de frecuencias. Esa frecuencia, ya sea la absoluta o la relativa que vimos, lo podemos representar en un gráfico. Después vamos a ver todos los gráficos que hay. Incluso les van a pedir siempre representar los cálculos en gráficos. Este es un diagrama de barras para variables discretas o semi-cuantitativas, donde en el eje Y van a poner o la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa, van a poder usar cualquiera de las dos, y en el eje X, por ejemplo, como veníamos viendo, el número de caries. Entonces ponemos los que tienen 0 caries, vamos a hacer toda una columna que llegue hasta el número 10. Los que tenían 2 caries, toda una columna que abarca el número 2, que llegue hasta el número 6. Los que tenían 3, toda una columna que llegue hasta el 4. ¿Está? Ese es un gráfico, cuando les pidan diagrama de barras, están pidiendo este tipo de gráfico. Igual ya les digo, a lo último lo vamos a volver a ver. Parámetros descriptivos son números que describen colectivamente a una muestra y hay dos clases de parámetros descriptivos. De posición o centrales, que se ubican en el centro del conjunto de datos y son media, mediana y modo, y de dispersión, que es una medida del grado de dispersión de datos respecto al valor promedio, o sea, a la media. Los datos están muy dispersos cuando son muy diferentes entre sí. ¿Y cuáles van a ser estos parámetros de dispersión? Desvío estándar, varianza, error estándar. Bien, ya lo vamos a ir viendo. Vamos a empezar con los parámetros descriptivos de posición o centrales. El primero que vamos a ver es la media aritmética, que se abrevia así, una X con una línea arriba. Y tiene una fórmula. X con una línea arriba es igual a la sumatoria de todos los valores de la muestra dividido el número total de valores de la muestra. También en otros libros de estadística pueden ver esta fórmula como la suma de todas las observaciones dividido el número total de observaciones. ¿Está? Es un promedio. ¿Vieron cuando ustedes se sacan el promedio de la nota? Bueno, me saqué 7 en el examen, en el otro me saqué 7, hago 7 más 7, 14, dividido 2 me da 7, es un promedio. Eso es la media. ¿Está? Entonces divido la suma total de las observaciones sobre el número total de las observaciones, o la suma de todos los valores de la muestra sobre el número total de los valores de la muestra. Y ahí tiene la fórmula. Vayan anotando en un cuadro con fluorescente las fórmulas porque va a haber muchas fórmulas en cada tema. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Acá está. Alumno 1 tiene 30 años, el alumno 2 tiene 40 años, el alumno 3 tiene 50 años, el alumno 4 tiene 55 años, el alumno 5 tiene 40 años. Ya vienen recursando biofísica hace tiempo esta gente. Así que bueno, vamos a sacar el promedio de edad. 30 más 40 más 50 más 55 más 40, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy sumando? Estoy sumando todos los valores de la muestra, o estoy sumando todas las observaciones, dividido el número total de observaciones, o el número total de valores de la muestra, que ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, son 5. Entonces hago esta cuenta, dividido 5, me da 43 años. Este va a ser el valor de la media, o el promedio. Bien, ¿y qué es la mediana?
La mediana es el valor que divide una serie de tal forma que el 50% de los valores son iguales o menores a él y el 50% son iguales o mayores. O sea, 50% de los valores van a estar a la izquierda y 50% a la derecha. Bueno, si tenemos acá, yo voy a poner las edades en forma ordenada, en forma creciente, 30, 40, 40, 50, 55. ¿Están? Ahí son estos alumnos. Lo que hice fue ordenar las edades de estos alumnos en orden creciente. Entonces, ¿cuál va a ser la mediana? La mediana va a ser el valor que me divide al resto en dos partes iguales, o sea que me queden para la izquierda dos valores y para la derecha dos valores. Entonces, la media va a ser 40. Está, como dice acá, es el valor que divide una serie de tal forma que el 50% de los valores son iguales o menores a él y el 50% son iguales o mayores. Por eso lo tengo que ordenar en forma creciente, de izquierda a derecha. Así me queda el 50% de los valores iguales o menores para la izquierda y el 50% de los valores iguales o mayores para la derecha. Y en el medio me queda la media. La mediana. Bueno, ¿cómo calculo la mediana si el número de datos es par? O sea, no está mal. Si es par, está bien. Acá es impar, acá es muy fácil. El del medio, y ya me quedan dos para un lado y dos para el otro. Pero si tenemos número par, 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, ¿cómo hacemos para que me quede lo mismo de los dos lados? Si agarro uno no me va a quedar lo mismo, me va a quedar 3 de un lado, 2 del otro. Bueno, vamos a agarrar los dos del medio. Si agarro los dos del medio, ahí sí me quedan dos para un lado y dos para el otro. Entonces, ¿y qué hago con estos dos del medio? Se determina como promedio de estos dos valores centrales. La mediana se va a determinar como promedio de estos dos valores centrales. Voy a hacer 3 más 4, 7, dividido 2, porque son dos valores, me da 3,5. Entonces, la mediana va a ser 3,5. Bien, y moda. Moda muy sencillo, es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de observaciones. En este caso, la moda es igual a 2, porque es el que más se repite. A ver, parámetros de dispersión. Vamos a ver desviación estándar. Es la medida del grado de dispersión de los datos respecto al valor promedio. O sea, va a ser el grado de dispersión respecto a ¿qué? A la media, a ese valor central, a ese promedio que obtuve, cómo va a ir dispersándose los datos con respecto a esa media, eso va a ser la desviación estándar. La varianza y desviación estándar sirven para cuantificar la variabilidad de una muestra midiendo su dispersión alrededor de la media. La media era el promedio. Y tenemos otra fórmula para anotar, la fórmula de desviación estándar. Desviación estándar lo abreviamos DE es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de cada valor individual menos la media o promedio al cuadrado sobre el número de observaciones menos 1. Para hacer la fórmula de la varianza va a ser igual, pero en vez de poner n-1 ponemos n. ¿Está? Bien. Eso es lo que varía en las dos fórmulas. Repito, este es el símbolo de sumatoria. Sumatoria de cada valor individual, ahora vamos a hacer un cálculo para que lo entiendan, menos la media, recuerden que este era el símbolo de la media, o el promedio, al cuadrado, todo esto al cuadrado, sobre n, que era el número de observaciones, menos 1. Bien, ejemplos para entender desviación estándar. Primero vamos a ver un ejemplo para entender el concepto. Tenemos un grupo de amigas que tienen las siguientes edades: 15, 16, 17, 17, 18, 19. ¿Está? Vamos a sacar, lo primero que tienen que hacer siempre es sacar primero la media, el promedio. Sumo todos los valores y lo divido
por la cantidad de valores, que son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces me da una edad promedio que es 17. Por lo tanto, la media va a valer 17. Bien, entonces, ¿qué hago ahora? Ahora acomodo los datos. Siempre la media va a ser el valor promedio, va en el medio. Y después voy a ordenar todo en orden creciente, como habíamos dicho, de izquierda a derecha. Bien, supongamos que me dicen que la desviación estándar es 1,29. ¿Qué quiere decir 1,29? Quiere decir que desde la media, que es 17, me muevo 1,29 para la derecha y me muevo 1,29 para la izquierda. En ese rango que me moví, 1,29 para la derecha, 1,29 para la izquierda, voy a encontrar la mayoría de los datos. Y bueno, vamos a ver si es verdad. Había una chica que tenía 15, otra que tenía 16, dos que tenían 17, una que tenía 18, una que tenía 19. ¿Dónde está la mayoría de los datos? Acá. ¿Ven? Si yo me muevo 1,29 para allá, 1,29 para acá, obtengo la mayoría de los datos. Eso es para que entiendan el concepto de desviación estándar. Es la dispersión que tengo para un lado y para el otro, tomando un valor central que es la media. Bien, y ahora lo vamos a hacer con cálculos. Por ejemplo, sacar la desviación estándar para la siguiente muestra. Tenemos una muestra donde tenemos un valor de 130, no importa qué es, otro 145, otro 100, otro 125, otro 110. Hagamos de cuenta que pueden ser valores de la presión arterial. La media es 122. Y profe, ¿cómo saco la media? Y bueno, sumé todo y lo dividí por la cantidad de valores. 1, 2, 3, 4, 5. Lo dividí por 5. Bueno, la media me dio 122. Ahora vamos a sacar la desviación estándar. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Aplicando la fórmula, la sumatoria de la observación. Vamos a empezar con la primera observación, que es 130, menos la media, que siempre va a ser 122, todo al cuadrado. Hago lo mismo con la de al lado, 145 menos 122 todo al cuadrado, 100 menos 122 todo al cuadrado, 125 menos 122 que es la media todo al cuadrado. O sea, a cada observación le voy restando la media y lo voy elevando al cuadrado. Todo dividido son 1, 2, 3, 4, 5. 5 observaciones, 5 menos 1, porque era n menos 1. Bueno, acá hacen los cálculos. Eso no voy a explicarle cómo hacen los cálculos, muy sencillo. Y esto le va a terminar dando 1230 dividido 4, la raíz cuadrada de todo esto le va a dar 18. Da 17,57, pero bueno, la cátedra lo va a redondear a 18. Está entonces la desviación estándar es 18. ¿Qué quiere decir, profe, que dio 18? Bueno, quiere decir que de 122, si vos te movés 18 para la izquierda o 18 para la derecha, en ese rango vas a encontrar la mayoría de los datos. ¿Está? Bien. Otros parámetros de dispersión. Máximo, o sea, ¿cuál es el máximo valor que encontramos en este conjunto de valores? 12. El mínimo, 1. El rango es la diferencia entre el máximo y el mínimo. O sea, 12 menos 1, 11. Bien. Bueno, vamos a ver el gráfico de distribución normal. Se utiliza para mediciones continuas. Si a ustedes después de realizar cálculos le dice, bueno, ahora expresen los cálculos o grafiquen los cálculos en una curva de distribución normal, tienen que saber que les tiene que quedar con esta formita. En el eje Y van a tener las frecuencias, ya sean absolutas o relativas, depende de qué le pidan. En el eje X van a tener los valores de las medidas y en el medio van a tener el valor central y el más frecuente de las medidas. Está el promedio, la media. Bien, y alrededor de la media, ¿qué van a tener? Todas las medidas que se distribuyen alrededor de un valor central. Bien. Después tienen para mediciones discretas
la distribución de Poisson, que es un diagrama de barras, por ejemplo, paciente, número de caries. Tomamos un recuadro, armamos una barra para 0 caries y lo llevamos hasta 1. ¿Qué quiere decir? Que ninguna carie la va a tener solamente un paciente, o, más fácil de decirlo, un paciente no tiene caries. Hacemos otra barra que abarque todo el número 1 y lo llevamos hasta 5. ¿Qué quiere decir? Que va a haber 5 pacientes que tienen una caries. Entonces así con cada uno. Es un diagrama de barras que se lo llama distribución de Poisson. Bien. Bueno, y vamos a ver cuartiles que a ustedes por ahí se los nombran en las diapositivas. No lo van a ver mucho en la clase, pero no saben qué quiere decir, qué son los cuartiles. Bueno, lo voy a explicar fácil porque no es complicado. Son 3 valores de la variable que divide a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Entonces, 3 valores de la variable que me divide a un conjunto de datos ordenados. Estas son edades que están ordenadas de menor a mayor. En 4 partes iguales la dividen. Fíjense, 1, 2, 3, 4. Me divide estos 3 valores, me dividen 4 partes iguales, o sea, 4 partes que está cada una agrupada con 2 valores. Bien, entonces, a estos 3 valores los vamos a llamar Q1, Q2 y Q3. Percentil 25, percentil 50, percentil 75. Q1, que es el percentil 25%. Quiere decir que el 25% tiene igual o menos de 15 años. El 25% tiene igual o menos de 15 años. Q2 corresponde a la mediana. ¿Se acuerdan de la mediana? Que me dividía una mitad para un lado y para el otro, que eran iguales. Acá teníamos 1, 2, 3, 4, 5 observaciones, acá tenía valores, y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 valores para el otro lado. Esta es la mediana. Entonces Q2 siempre corresponde a la mediana. Y quiere decir que el 50% tiene menor o igual a 16 años, el 50% tiene menor o igual a 16 años, y el otro 50% tiene igual o más de 16 años. Bien, eso se llama percentil 50 o Q2. Y Q3 es el percentil 75, quiere decir que el 75% tiene menos o igual a 17 años. El 75% tiene menos o igual a 17 años. Bien, error estándar. Cuantifica las oscilaciones de la media muestral alrededor de la media poblacional. Cuanto menor sea el error estándar, más confiable es la media. Y acá tenemos cómo se relaciona el error estándar con la muestra. Si aumenta la muestra, disminuye el error estándar. Por eso acá tenemos la fórmula. Error estándar es igual a desviación estándar sobre la raíz cuadrada del número total de observaciones. Por lo tanto, de esto puedo inferir que el error estándar es directamente proporcional a la desviación estándar e inversamente proporcional al tamaño de la muestra. Por eso les digo, si aumenta la muestra, ¿qué pasa? Disminuye el error estándar. Eso se lo van a preguntar y lo razonan de ver ese gráfico y de esta fórmula. El error estándar de la media me permite sacar un rango de variabilidad para darme confianza de mi medición. Me permite sacar una confianza de la determinación que estoy observando de una muestra. Bien. Bueno, vamos a ver ahora intervalo de confianza. ¿Qué es el intervalo de confianza? Consiste en encontrar 2 valores simétricos a la media que dentro de sí encierren un porcentaje que quiera conocer. Repito, encontrar 2 valores simétricos a la media que dentro de sí encierren un porcentaje que quiera conocer.
Hay muchos intervalos de confianza, está intervalo de confianza 80%, intervalo de confianza 95%. A usted le van a dar el intervalo de confianza 95%. Quiere decir que en este intervalo encontramos el 95% de las observaciones. ¿Está? O podemos decir también que la probabilidad de encontrar una observación en este intervalo es de 0,95. Acá está. Este es el intervalo de confianza. Entonces, intervalo de confianza 95% es igual a la media más menos 2 desviaciones estándar. El intervalo de confianza 95% también es igual a la media más menos 2 errores estándar. Esto anótenlo. Intervalo de confianza 95% es igual a la media más menos 2 desviaciones estándar o a la media más menos 2 errores estándar. Bien, fíjense, acá tenemos 95% y acá me queda un área por fuera y acá me queda otro área por fuera de ese 95%. O sea, me está quedando, eso se simboliza con la letra A, que es el área fuera del intervalo. O me estoy pasando o me estoy quedando corto. Si A vale 5%, para llegar al 100%, cada extremo me va a valer 2,5. Entonces 2,5, o me falta 2,5 o me sobran 2,5. Y mi intervalo de confianza es el 95%. Entonces en este intervalo voy a encontrar el 95% de las observaciones. Vamos a un ejemplo. Nos dicen que n es igual a 25 y n corresponde a grupos de alumnos. Tenemos 25 grupos de alumnos. El IQ es de 110, o sea, el promedio o la media de esos alumnos de IQ es 110. Y la desviación estándar es 10. Bueno, vamos a ver el error estándar. El error estándar es la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n. La desviación estándar vale 10. N vale 25, bueno, hacemos los cálculos, me da 2. Error estándar igual a 2. Entonces el error estándar igual a 2 me permite sacar un rango de variabilidad para darme confianza de mi medición. Ahora que tengo el error estándar, puedo calcular el intervalo de confianza. El intervalo de confianza, ¿qué era? Era la media más menos 2 errores estándar. Entonces, ¿la media cuánto es? 110 más menos 2 errores estándar. Un error estándar es 2. 2 errores estándar son 4. Entonces, el índice de confianza 95% va a estar en 110 más menos 4. El índice de confianza 95% va a estar en 106, entre 106 y 114. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 95% el valor medio está entre 106 y 114. Un 5% está por debajo de 106 y un 5% está por encima de 114. ¿Está? Bien. Entonces mi intervalo de confianza va a estar entre 106 y 114. Quiere decir que el 95% de las observaciones las voy a tener entre 106 y 114. Bien, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, disminuye el error estándar. Acá está, ya lo habíamos dicho esto. Entonces aumenta el tamaño de la muestra porque son inversamente proporcional y disminuye el error estándar. Bueno, y para terminar nos quedan ver los gráficos, que estos se los van a hacer realizar en el trabajo práctico. El gráfico de barras, que se utiliza para variables discretas o semicuantitativas, ya lo habíamos visto. Agarramos un valor y hacemos una barra que llegue hasta la frecuencia relativa o absoluta. Por ejemplo, lo habíamos visto con número de caries. También tenemos un histograma de frecuencia absoluta. Acá, bueno, se toman 20 pacientes con valores de glucemia entre 0,89 y 0,93 y le va a tener que quedar con esta formita el histograma de frecuencia absoluta. Después tenemos un gráfico de barras para medias. También tomamos un grupo A, grupo B, y vamos a marcar acá la media, porque es un gráfico de barra para medias. Acá va a estar representada la media. Para el grupo A la media es de 60,
Para el grupo B, no sé, la media es de 70. Acá lo que vamos a representar es la media. Y la desviación estándar la vamos a calcular para este lado. Por ejemplo, acá tenemos, si la media es 60, tenemos una desviación estándar que tenemos más o menos 10. ¿Ven? Que tenemos 10 para un lado, acá está 10. Y 10 para el otro. Me voy para 50 y me voy para 70. Desde 60, 10 para un lado y 10 para el otro. Así se representa. Igual después esto lo vamos a ver en ETP, así que no se preocupen. ¿Y para qué se utiliza el gráfico de barras para medias? Para variables cuantitativas continuas con distribución normal. Bueno, y finalmente tienen el gráfico de cajas, que se utiliza para variables cuantitativas con o sin distribución normal. Acá tenemos el dibujito de la barra y tenemos el máximo y acá tenemos el mínimo. Q1, que es el borde, Q3 es otro borde. ¿Se acuerdan que era Q1 y Q3? No eran los percentiles. Entre Q1 y Q3 se encuentra el 50% de los datos. Entre los extremos, Q1 y Q3, voy a tener el 50% de los datos. Y acá tenemos otra línea que corresponde a la mediana. Entonces, si ustedes saben cómo se representa, después lo único que tienen que hacer es reemplazar los valores. Lo que tienen que saber es la formita de representar cada gráfico. Por ahí el más complejo es este, que es el de cajas. Bueno, vamos a ver ahora intervalo